A lo largo de la historia, el ser humano ha conocido múltiples formas de torturas, muchas de las cuales fueron cambiando y evolucionando a lo largo de los siglos. Muchos de aquellos instrumentos han llegado hasta nosotros en su forma física o bien a través de las crónicas de la época, pudiéndonos hacer una idea de las consecuencias que tenían sus usos. Uno de estos artilugios, considerado como uno de los más cruentos, fue el conocido como toro de Falaris. El origen de este instrumento se encuentra en la antigua ciudad de Acragante, la actual Agrigento, ubicada en Sicilia, y catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una de las ciudades-estado griegas más influyentes durante la Edad de Oro de la antigua Grecia. Fue bajo la tiranía de Falaris cuando la ciudad se convirtió en una de las colonias más ricas y poderosas. Bajo su mandato, no solo el resto de la isla fue conquistada, sino que la ciudad fue provista de agua corriente, embellecida y fortificada con murallas. En contrapartida con su faceta como gobernante, la figura de Falaris se hizo conocida por su extrema crueldad. Se llegó a decir que incluso practicaba el canibalismo y gustaba de comer niños pequeños por su creatividad a la hora de las ejecuciones. El inventor de este terrible artefacto fue Perillo de Atenas, un escultor en cuyo taller se trabajaba el bronce y otros metales. Falaris le solicitó que construyera una nueva máquina de tortura. No quería solo una herramienta ejecutora, sino un artilugio que por su crueldad infundiera miedo y terror tales que asustara a sus enemigos y disuadiera al pueblo en general de cometer delitos. A raíz de este encargo, Perillo desarrolló el toro de bronce, que ha pasado a la historia con el nombre de toro de Falaris en honor al tirano. Este artefacto tenía la forma de un enorme toro realizado en bronce, cuyo interior era hueco, del tamaño justo para que cupiese una persona. Su funcionamiento era sencillo. La víctima era introducida por el dorso del animal, donde se encontraba una puerta a tal efecto y que luego era cerrada, para posteriormente encender la hoguera que se encontraba en la parte inferior del artilugio. Al calentarse el metal se ponía rojo vivo, y terminaba asando vivo a la víctima en su interior. Esta forma de tortura, al producirse dentro de la escultura de bronce, no permitía a la gente ver el sufrimiento que padecía el condenado, por lo que, para aumentar el pavor generado, Perillo dejó la boca del toro abierta para que de ella salieran los vapores y olores que se producían al ir quemándose el cuerpo. De esta manera, cuando el condenado gritaba de dolor, el sonido que salía de dentro era parecido al mugido o bramido de un toro. Ironías del destino, tanto el inventor, Perillo, como el promotor, Falaris, del toro murieron quemados en él. Fue Perillo el que tuvo el aciago honor de probar por vez primera su funcionamiento. Existen varias versiones de su muerte. La más extendida cuenta que fue tras enseñar el artilugio y detallar su sistema, cuando Falaris ordenó lanzar al escultor dentro de su creación para que muriera asado, y comprobar si era cierto que funcionaba tal y como se le había descrito, esperando escuchar los gritos de agonía como si fuera el bramido de un toro. En otras versiones, Perillo antes de morir abrasado fue sacado del toro y lanzado por una colina empinada. Falaris también acabó siendo quemado dentro de su propio toro tras un levantamiento popular acaudillado por Telémaco contra él, en el 554. Según las crónicas de la época, como por ejemplo las de Píndaro, durante las guerras púnicas que enfrentaron a cartagineses y romanos, el toro, tras ser saqueada la ciudad, fue llevado a Cartago, donde permaneció hasta que la ciudad fue totalmente destruida en la tercera y última de las guerras que enfrentaron a ambos imperios. Tras la conquista romana, será Escipión, aunque se duda si fue el mayor o el menor, quien devuelva la máquina de tortura a Agrigento. Ya en época romana, a lo largo de casi 2 siglos, de forma intermitente, se produjeron grandes persecuciones contra el cristianismo, que coincidieron con el reinado de distintos emperadores, entre ellos, Nerón, Domiciano, Decio o Diocleciano, y finalizarían con la aprobación del Edicto de Milán por parte de Constantino y Liciano, que en el año 313 legalizó la libertad de culto en el Imperio Romano. La utilización del toro de Falaris o sus variedades fue utilizada con distintos mártires de la Iglesia. De esta manera nos encontramos con San Eustaquio, era un soldado romano nacido con el nombre de Placidus antes de su conversión al cristianismo. Tras combatir a las órdenes de Trajano, donde obtuvo el rango de capitán general, se negó a ofrecer sacrificios a los dioses en las celebraciones por dichas victorias. Por esta negativa fue apresado, torturado y condenado a morir asado junto a toda su familia dentro de un buey hecho de metal. Ya en época visigoda en Hispania también se tiene constancia de la utilización de este instrumento. En la Crónica Caesar-Augustana se menciona a Burdunellus o Burdunelo, un jefe militar y noble de origen hispano-romano que habitaba en tierras de la Tarraconense, se supone que por la zona del Valle del Ebro, que en el año 496 se rebeló contra el reino visigodo de Tolosa de Alarico II. Según el texto, el usurpador romano fue traicionado por sus seguidores, los cuales lo llevaron a Tolosa, donde fue condenado a morir abrasado dentro de un toro de bronce.
Este sistema de tortura fue usado durante varios siglos, pero, aunque se dice que también fue utilizado por la Inquisición, no hay constancia de su uso pues la institución ya contaba con una cantidad de artilugios y métodos terroríficos para conseguir sus confesiones. La mención del toro puede ser más para fomentar y acrecentar su leyenda negra que una realidad.